Quiero que meditemos hoy acerca de que el Evangelio se define en la palabra libertad. Cuando hablamos del Evangelio, la Biblia nos enseña o nos simboliza la salida de Israel de Egipto, donde estaban esclavos y donde Dios descendió, envió a Moisés, Dios fue con Moisés para liberar al pueblo de Israel. El Evangelio se define en libertad, no en ataduras, no en esclavitud, sino en libertad. Una libertad que nos sirve para bendecir a Dios, para glorificar a Dios y para vivir en la libertad que Dios quiere que vivamos. Dice ahí el versículo 13 que Él nos libró, es decir, el Padre, porque el versículo 12 dice, dando gracias al Padre. Dice el versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él nos libró, es decir, que las tinieblas tenían poder sobre nuestras vidas, tenían derechos, tenían autoridad sobre nuestras vidas. Nosotros, mis hermanos, somos súbditos realmente. Y si no somos súbditos del reino de Dios, somos súbditos del reino de las tinieblas, donde somos obligados a hacer lo que ese reino requiere de nosotros. Ahora, cuando estábamos en el reino de las tinieblas, éramos esclavos del pecado y estábamos bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de oscuridad. Pero dice ahí el versículo 13 que el Padre nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, al reino de Cristo Jesús. Y el día de hoy estamos en el reino de Cristo Jesús y el Evangelio se define en la palabra libertad. Es decir, que yo debo de experimentar libertad. Si yo me siento atado, posiblemente es porque estoy viviendo una atadura o posiblemente porque no reconozco la libertad que Dios me ha dado. Y me pasaría como el hijo pródigo cuando estaba en su casa, el cual él era libre. Diga conmigo, era libre. Él era libre, sin embargo, él en la esclavitud interna que tenía, él quería probar el mundo. Él quería probar el pecado. Él quería que se sentía estar sin el dominio o sin la cobertura de la casa del Padre y fue a una tierra lejana donde él hizo lo que él quería hacer y se dio cuenta que esa era la verdadera esclavitud y que la libertad estaba en la casa del Padre. Ahora, en Juan 8:31, vaya conmigo a Juan 8:31, porque quiero que piense usted, el Evangelio se define en la palabra libertad. Si usted me preguntara, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es libertad, mi hermano. Es decir, que la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Y en esas buenas nuevas o buenas noticias, la buena noticia es de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados para que nosotros fuéramos libres, para que no viviéramos en atadura. Y en Juan 8:31 dice que Jesús decía a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la palabra de Dios es la que conduce a la verdadera libertad. Diga conmigo, verdadera libertad. Dice ahí, dice que les decía, si vosotros permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y en ese discipulado, ustedes van a vivir una libertad para tener disciplina. Diga conmigo, para tener disciplina. Mire, yo cuando estuve atado en alcoholismo y en el mundo de las tinieblas, yo no tenía disciplina. Porque yo quería dejar eso. Yo me proponía ya no continuar con ese estilo de vida. Sin embargo, yo no tenía disciplina. Pero cuando vine a ser discípulo del Señor, y la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Y entonces llegó disciplina a mi vida y pude abandonar ese estilo de vida. Y hasta el día de hoy soy libre por el poder de Dios. Pero la palabra de Dios es la que conduce a la verdadera libertad. Por eso dice, y conoceré la verdad. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Porque si no conozco la verdad, voy a venir al Evangelio y todavía me voy a sentir atado. Me puedo sentir atado por una religión o me puedo sentir atado todavía por el pecado a causa de no conocer la palabra de Dios. Versículo 33.
Dice que ellos, los judíos que habían creído en él, le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seré libres? Y entonces lo que el mundo le llama libertad no es libertad. Lo que el mundo le llama libertad no es lo mismo a lo que Dios le llama libertad. Dice que ellos dijeron, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seré libre? Es decir, que ellos le llamaban libertad a otra cosa. Le llamaban libertad a algo que quizás era agradable a sus ojos, a su corazón momentáneamente, pero que los llevaba a una esclavitud. Por eso, en los gustos que yo tengo, debo de saber o debo de verificar esos gustos. Debo de verificar de dónde vienen esos gustos. No voy a hacer que ese gusto es una esclavitud. Ahora, dice el versículo 34 que Jesús respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado, dice, es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo manipula. Nunca se ha preguntado, por ejemplo, cuando me doy cuenta que hay gente atada con drogadicción. Uno dice, ¿cómo una persona puede atarse con drogadicción? Si desde el primer día él ya sabía que eso era malo. Es como a un niño decirle, mira, no meta la mano a la lumbre porque te vas a quemar. Y que el niño la mete y uno dice, ¿pero por qué la mete? Si él ya sabía que eso le iba a hacer daño. Se necesita tener las cuerdas trabadas en la cabeza. Y es lo mismo la drogadicción. Porque yo creo que nadie en este mundo, pienso yo que nadie en este mundo prueba por primera vez la droga pensando que es buena. Yo creo que desde el momento que la prueba, sabe que es malo. Ahora, por supuesto, el enemigo usa estrategias. Cuando yo probé la cerveza por primera vez, oficialmente, porque ya la había probado antes, porque mi papá me daba. Mi papá tomaba, me sentaba en sus piernas y me daba de la que él tomaba, pues, para que la probara, pero eso a mí no me hizo ningún mal. Eso no me hizo ningún mal a mí. Pero ya cuando oficialmente yo la pagué y yo la probé. Yo recuerdo que el primer trago dije, qué horrible sabe esta cosa. Y la iba a tirar, pero dije, no, pero me costó. No más esta. Le digo que el enemigo tiene sus estrategias. Seguramente si yo lo hubiera tirado y hubiera dicho esta cosa sabe horrible, esto no es para mí, lo hubiera echado a la basura, seguramente yo nunca hubiera caído en alcoholismo. Y es lo mismo al de la droga. Si la primera vez que la probó dijo, no, esta cosa hasta duele la cabeza, ¿quién va a pagar por algo que le duele la cabeza? Si lo hubiera tirado, posiblemente nunca hubiera caído en ese vicio. Pero el enemigo usa estrategias. Y entonces usa cosas que para que la persona continúe. Y al continuar se vuelve en esclavo. Y Jesús le dijo, el que practica el pecado, él es esclavo del pecado. El que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces estar en pecado no es libertad. El Señor vino para que nosotros fuéramos libres. Repito, el evangelio se define en la palabra libertad. Pero una libertad de Dios. Una libertad del Señor, como Adán cuando estaba en el huerto del Edén. Él era libre. Y en esa libertad, por supuesto que tenía restricciones. Por supuesto que mira, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. ¿Eres esclavo? No, no eres esclavo, sino que había mandamientos para que fueran de bendición para su vida, porque el día que de él comas, morirás. Y entonces él tenía que apreciar esa libertad y vivir esa libertad. El versículo 35 dice que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Dice versículo 36, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Fíjese que aquí se trata de recibir la libertad que Dios nos da. De que yo sí la quiera recibir. Señor, yo sí quiero la libertad. Por eso en tu corazón, cualquier cosa que decimos anhelar o querer, debe de haber un anhelo en el corazón. Que verdaderamente refleja que yo quiero eso. Señor, quiero tu presencia. Tenemos que
manifestar que realmente ese anhelo es verdadero y que estamos dispuestos a anhelarlo, a recibirlo, a seguirlo. Y cualquier cosa que yo pida de Dios, debo de estar dispuesto. Cualquier cosa que yo anhele del Señor, Señor, yo quiero esto, yo debo de tener el deseo de recibir. Y en este caso, dice, si el Hijo os hace libres, seráis realmente libres. Recibir la libertad que Dios nos ofrece. Mire, yo creo que los solteros, los que ya están en la edad de casarse, yo creo que quieren casarse, mi hermano. Por favor, nadie me lo tome mal, por favor. Yo no sé cuál es la edad de casarse, amén. Médicamente dicen que para engendrar hijos creo que es de los 20 a los 30, 35. 22 a 35 creo, esa es la edad. O sea, antes no es recomendable y después de los 35 tampoco es recomendable. Es la edad para engendrar hijos supuestamente. Pero yo no quiero, por favor, no me lo tome nadie a mal, pero si hay un joven de 40 años, yo creo que a él sí le gustaría casarse y tener mujer. Me imagino, ¿no? Viene de Dios. No, pero ya no voy a poder ir donde yo quiera. Mi cheque lo voy a tener que compartir. Y empiezan los peros. Entonces no realmente quiere esa libertad. Porque amén, el casamiento es una bendición. Para mí es una bendición, mi hermano. Yo lo he dicho, mi hermano, y perdona, mi hija, y yo sé que Dios te conceda también a ti lo mismo. Pero si yo me quedara sin esposa, hermano, ¿cuánto podría durar yo sin esposa? Creo que un día Carlos dijo que 30 días, ¿no? Porque yo dije que al otro día. Y Carlos dijo, no, aquí en la Biblia dice que 30 días, dice. Bueno, me esforzaré y aguantaré los 30 días. Pero ¿qué haría yo sin mujer? Para mí, una persona adulta, madura, sin matrimonio, sin pareja, yo no sé cómo le hacen. ¿Serán marcianos? ¿Vinieron de Venus? O no sé, yo realmente no sé cómo le hacen. Sinceramente, yo no sé cómo le hacen. Yo no podría eso. No podría eso. Y digo lo mismo a mi esposa, porque si un día me voy también antes que ella, yo sí le pido a Dios que le conceda a un hombre, pero que responda como hombre, pues que no nomás ahí para aparentar, sino que realmente responda bien como debe responder. Pero realmente el matrimonio es una libertad. Es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? O se siente muy atado, mi hermano. Pero es una libertad, es una bendición. Claro que ya no vamos donde queremos, mucho menos solos. Claro que el cheque ahora lo compartimos. Claro que todo es diferente, pero es una libertad de Dios. Y no es una esclavitud, sino que yo debo de aprender a disfrutar esa libertad. Y por eso yo sí disfruto mi matrimonio. Yo sí lo disfruto al máximo porque viene de Dios y es una bendición. Ahora, si el Hijo os hace libres, seráis realmente libres. Recibir la libertad que Dios ofrece. Entonces los que están solteros y que ya están en edad casadera, reciban esa libertad, mi hermano. No vaya a ser que están libres y bíblicamente están atados. Están atados al gusto de estar solos. Y la soledad, a mí la soledad, hay cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, los jóvenes ayer tuvieron un culto muy bonito. Pero cuando apagan las luces y eso, yo le digo a mi esposa, ¿hay algo raro que les guste la oscuridad? Para mí es raro, pues. A mí me gusta la luz. Prendan la luz. Si yo entro a una casa, si yo lo visito a usted y me mete a la sala de su casa y está todo oscuro, hermano, ventanas cerradas, luces apagadas, yo lo primero que digo es, ¿no habrá luz aquí? Prendan la luz. A mí me gusta la luz. Y hay cosas raras. A mí los jóvenes, a mí les gusta, ¿no? Pero para mí la luz. Lo que me importa es la luz. Porque es una bendición y es una libertad. Entonces, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Libertad que viene de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 3. Tomemos la libertad que viene de Dios, mi hermano. Porque si no, se atraen ataduras. Y repito, son ataduras como mi atadura puede ser, quiero estar solo. Que nadie me moleste. Que nadie me visite. Son ataduras que parece que fueran libertad, pero no es libertad. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1, dice, asimismo vosotras, ¿estamos ahí?
Asimismo vosotras mujeres, mire la libertad de Dios. Estar sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna. Entonces la libertad que es de bendición, esa libertad trae ganancia. Diga conmigo, trae ganancia. Porque dice ahí que el marido sea ganado, sea alcanzado sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Libertad de bendición, libertad que trae ganancia. La libertad de Dios siempre trae ganancia. Siempre trae la saciedad en el corazón, la saciedad en el alma y la fortaleza que viene de Dios. El versículo 3 dice, y que vuestro adorno, y esa es libertad para adornarse a la manera de Dios. Dice que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, que no esté atada la persona esa, sino que sea el yo interno con el adorno, mire lo que dice, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Diga conmigo, espíritu tierno y sereno. Y dice que es precioso no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Dios quiere que nosotros amemos, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que nosotros amemos realmente y que seamos libres para amar. Y la falta de libertad para amar se evidencia en la falta de ese espíritu tierno y sereno. Por ejemplo, yo miré en 1 Corintios 13, cuando dice el versículo 4, dice que el amor, me llamó la atención algo ahí porque yo quiero amar. A mí me interesa amar, fíjese. Y yo amo. Gracias a Dios yo amo, pero a veces le faltan características. Y en 1 Corintios 13, versículo 4, dice primeramente que el amor es paciente. Y yo dije, bueno, Señor, estoy trabajando ahí. Estoy trabajando ahí, Señor. Padre, ayúdame, porque el amor es paciente y yo quiero ser paciente. Pero lo que me llamó la atención fue la siguiente palabra. Porque paciencia he estado trabajando. Échame la mano, Señor. Yo quiero ser paciente. Yo amo a mi esposa, pero a veces le hablo áspero. Y no solamente a ella, a muchos, que yo sé que los amo y creo que los amo y puedo decir que los amo, pero a veces no les hablo bondadosamente. Y ahí dice, el amor es paciente. ¿Cuál es la siguiente palabra? Es bondadoso. Bondadoso. Y entonces, fíjese que dije, yo voy a empezar a trabajar con eso. Porque yo sí amo a mi esposa. Yo la amo, gracias a Dios sí la amo. Pero cuando me saca filo, hermano, ay, Dios santo, le contesto que, Padre, ayúdame, Señor. ¿Por qué le hablo tan áspero? ¿Por qué hago las cosas que parece que no tengo amor? Porque el amor es bondadoso. Ahora, si vuelve conmigo a 1 de Pedro, dice que el espíritu tierno y sereno es precioso no solamente delante de los hombres. Cuando alguien tiene un espíritu tierno y sereno, nos cae bien, ¿verdad que sí? A mí me cae bien, hermano. Yo cuando me encuentro con alguien que es tranquilo, que hermano no tiene jactancia, no se le mira orgullo y tiene un espíritu tierno y sereno, hasta me gusta estar con esa persona. Pero ahora me doy cuenta que no solamente es precioso delante de los hombres, sino que es precioso delante de Dios. Dice, un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces la sujeción es una libertad. La sujeción al marido, la sujeción a sus pastores y sobre todo la sujeción a Dios. Repito, lo que Dios le llama libertad no es lo que el hombre le llama libertad. O lo que el hombre le llama libertad no es lo que Dios le llama libertad. Y cuando alguien entiende que esa sujeción es para libertad, es para bendición, es para que la persona esté completa. Pero si una persona dice, no, para mí sujeción es esclavitud, entonces tiene mal concepto de lo que es libertad. Versículo 6, mire lo que dice.
Así obedeció Sara a Abraham, así, llamándolo Señor. Y dice, y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella. Dice, si haces bien. Y entonces dice que si no estás en esclavitud, si no estás amedrentadas por ningún temor. Sara era libre. Sara no estaba atada, no tenía ataduras a ningún temor. Esa era la libertad que Sara experimentaba. La libertad que Sara experimentaba era ser la esposa de Abraham, ser la señora en su casa, ser sujeta a su marido, y dice que lo llamaba Señor. La palabra sujeción, la definición es tener temor de ofender. Esa es la palabra sujeción. Tener temor de ofender. Y entonces, Señor, yo quiero esa libertad. No es una atadura. Yo lo quiero que me diga, lo que quiero es que usted me entienda, es que la palabra evangelio o el evangelio se define en la palabra libertad. Yo soy libre. Yo soy libre para obedecer, yo soy libre para amar, y no estoy esclavizado a vicios, no estoy esclavizado a conductas, sino que realmente Dios me ha hecho libre en mi corazón. Y entonces, libertad para adornarse, pero libertad para obedecer. En Gálatas capítulo 4, libertad. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él nos libró del poder y del dominio de las tinieblas, y yo soy libre. Diga conmigo, yo soy libre. Debo de ser libre. Libre de conductas, pero libre de religión también. Dice el versículo 21, Gálatas 4, 21. Dice, decidme los que deseáis. Mire que hay gente que deseaba estar bajo la ley. Decidme los que deseáis estar bajo la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Entonces es mejor ser libre que ser esclavo, mi hermano. Diga conmigo, es mejor ser libre. Dicen que había en la oficina, un pastor tenía un monkey, un chango, un mono, una estatua pues de un mono, ¿cómo se dice? Chango pues. Y esa estatua pequeña así tenía un letrero, y ese letrero decía, yo fui pobre y soy rico, y es mejor ser rico, dice. Y alguien dijo, hasta el mono sabe eso, dijo. Hasta el chango sabe eso. Otra día conmigo, es mejor ser libre. Porque hay gente que no capta eso. Es mejor ser libre. Decidme los que deseáis estar bajo la ley. Los que desean seguir en esclavitud. Los que desean seguir atados todavía a una religión. Decidme ustedes. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Versículo 23. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Los libres dan a luz cosas por la palabra de Dios. Diga conmigo, por la palabra de Dios. Porque el hijo de la libre nació por medio de la promesa o por medio de la palabra. Por eso yo quiero ser libre. Porque soy libre para comer la palabra de Dios. El que está atado a una esclavitud, él no puede comer la palabra de Dios. Puedes explicarle la palabra de Dios, pero él no la recibe. Simplemente no la recibe porque tiene religión en su corazón, y si no llega la palabra de Dios a su corazón, él no puede dar a luz cosas producidas por la palabra del Señor. Por eso muchas veces se explica. Mira, aquí dice que Dios nos hizo libres. Dice, no, pero es que tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces la persona no recibe la palabra del Señor. Pero el libre da a luz cosas por la palabra de Dios, por el trabajo del Espíritu en su vida. Versículo 24. Esto contiene una alegoría. Pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Mira lo que dice: engendra hijos para ser esclavos. Los esclavos dan a luz cosas para esclavitud. Por eso, una adicción se obtiene comenzando por un placer. Es decir, que cuando participaron de ello, les dio placer, pero eso los llevó a una esclavitud, porque los esclavos dan a luz cosas para esclavitud.
Cuando un pastor está en esclavitud, su enseñanza va a ser de esclavitud. Lo que va a tener va a ser esclavos. Gente esclavizada. Gente con temor en su vida. Pero cuando el pastor o el que enseña es libre, sabe que Cristo Jesús lo hizo libre. Ahí me llamó la atención, creo que el versículo es Lucas 16 tal vez. Espero que sea, porque si no se lo cuento de cualquier manera. Lucas 16 dice: la ley y los profetas se proclamaron. ¿Estamos ahí? La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan a entrar por él. Miren lo que dice. Desde la ley y los profetas se proclamaron o se predicaron o se enseñaron hasta Juan. Diga conmigo, hasta Juan. Hasta Juan. Pero usted encontraría muchos ministros al día de hoy enseñando la ley y los profetas, predicando la ley y los profetas, proclamando la ley y los profetas, enseñando la ley y los profetas. Y aquí dice bien claramente, dice: la ley y los profetas se proclamaron o se predicaron hasta Juan. ¿Y ahora qué se predica? El reino de Dios. Amén. Amén. El reino de Dios. Mira lo que dice: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces, cuando yo veo a alguien predicando el reino de Dios, digo, él está predicando lo que se debe predicar el día de hoy. Pero cuando a alguien lo miro proclamando y predicando la ley y los profetas, no estoy diciendo que no agarre versículos de la ley y los profetas para predicar el reino. No, eso es otra cosa. Pero predicando la ley y los profetas, digo, él está en tiempo antiguo. Si Jesús dijo, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, hasta ahí. La ley, la esclavitud de la ley. Pero de ahí para acá predicamos el reino de Dios. Estamos hoy en el reino de Dios. Hoy Dios reina. Por eso fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, cuando yo pienso, el que es libre da cosas a luz por la palabra de Dios. Y el que es esclavo da cosas o hijos a luz para esclavitud. Dice el versículo 24, que esta mujer o el Sinaí engendra hijos para ser esclavos, y este es Agar. Versículo 45. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. El esclavo solamente mira las cosas de la tierra, se rige por las cosas de la tierra. Por eso en el reino de Dios nos guiamos por la fe en Cristo Jesús. Diga conmigo, por la fe. Por la fe. Lo que yo quiero es creer. Creer. Creo que un día les dije aquí a los hermanos, un miércoles quizás, yo les dije que aportáramos de $5,000 por familia, porque me agarraron sin fe ese día. Si me agarran con fe, mi hermano, hubiera dicho 10. Hubiera dicho 25, hubiera dicho 50, hubiera dicho 100. Y al decir 100, si alguien dijera, pastor, ni porque Dios se bajara de su trono para hacer las cosas, ni así sucederían las cosas. Entonces esa es tu fe. Yo tengo la intención de creer. ¿Qué te pide Dios? Que creas. Diga conmigo, creer. Ese es el reino de Dios, creer. Aquella historia de Jesse Duplantis cuando él iba en su Toyota y un carro con un tanque de gasolina de 9 galones y ni así le podía llenar el tanque de gasolina al carro. Ni así le alcanzaba el dinero que tenía para llenarle el tanque a su carro. Algunos de nosotros vivimos ahí. Yo viví ahí. Cuando siempre le echaba $10 de gasolina al carro. Nunca se lo llenaba. Todo el tiempo eran $10, aquí en los 90s. Nunca le llenaba el tanque de gasolina a mi carro. Siempre eran $10. Y él iba ahí en su carro, que ni siquiera le podía llenar el tanque de gasolina a su carro, y pasó un avión por arriba de él. Y Dios le habló, le dijo, te voy a dar un avión a ti para predicar mi palabra. Él se emocionó. Gracias, Señor. Llegó donde iba a predicar, porque él iba a predicar, y le dijo al pastor de la iglesia, le dijo, Dios me habló. Sí, qué bueno. ¿Qué te dijo? Que me va a dar un avión. Y el pastor dijo, si no puedes llenarle el tanque de gasolina a tu carro, ¿cómo crees que Dios te va a dar un avión a ti? Mire la fe.
Y cuando Dios le dijo, Señor, cuando aquel evangelista le dijo, Señor, ¿y cómo me lo vas a dar? Tiene razón este pastor. No tengo ni para eso. Dijo, yo no te estoy pidiendo que lo pagues. Yo te estoy pidiendo que lo creas. Si tú lo crees, yo lo pago. ¿Qué quiere Dios? Que creamos. Eso es lo único. ¿Cuál es el límite? Porque yo voy a reconocer que yo tengo límites. Tengo límites. Mi mente, cuando se enfoca en lo humano, pone límites. ¿Qué tanto es posible y qué tanto no es posible? Pero cuando me enfoco en la palabra de Dios, para Dios todo es posible. Estoy predicando el reino de Dios. Estoy predicando que Él es rey. Diga conmigo, Él es rey. Pensemos en David. ¿Qué podía comprar y qué no podía comprar? O pensemos hoy en el que está reinando, pensemos en el dueño petrolero de Arabia. ¿Qué puede comprar y qué no puede comprar? Un día el apóstol nos dijo, hace muchos años nos dijo, ¿saben qué me di cuenta? Dijo, aquel magnate petrolero llevó a sus empleados de vacaciones, dijo. Y creo que dice que les dio $40 millones a cada uno para ir de vacaciones. Dijo, ¿y él es hijo de Ismael? Él viene de Agar. Y yo soy hijo de Abraham. Y para mí las cosas se me hacen imposibles. Yo lo que quiero que pienses en un reino. Porque el que piensa en un reino, piensa en libertad. O sea, Dios no está al pendiente de cuánto tienes en la cartera o no tienes. Lo que Él está pensando en la libertad que tú puedes experimentar. ¿Cuál es la libertad que Dios me ha dado? ¿Cuál es la libertad en la cual mi corazón realmente está confiando en Dios y cree que para Él no hay nada imposible? Si cuando Juan el Bautista le habla a los judíos, les dice, no digan en su corazón somos hijos de Abraham sin hacer obras de justicia o frutos de fe, frutos de justicia. Dice, porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Y cuando aquel centurión le creyó al Señor, creyó en su palabra, diga conmigo, creyó en su palabra. Dios quiere que creamos en su palabra. Porque le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Él creyó en su palabra. Y el Señor Jesús se maravilló y dijo, van a venir muchos del oriente y del occidente y se sentarán en el reino de Dios, con Abraham, con Isaac y Jacob. Pero los hijos del reino, por ser incrédulos. Y entonces lo que se predica hoy es el reino de Dios. Predico que para Dios no hay nada imposible y que Él es todopoderoso. Porque la ley y los profetas se predicaron hasta Juan, punto, no más. Desde entonces se predican y se proclaman las buenas nuevas del reino de Dios. Y hoy predico el reino de Dios. Él es rey, Él es Señor, para Él no hay nada imposible. Él está con nosotros. Donde quiera que estamos y donde quiera que vamos, Dios está con nosotros y para Él no hay nada imposible. Nada imposible. Si me atrevo a creerle, si puedo creerle, lo único que te pide a ti y a mí, que nos pide es que le creamos. Cree. No hay nada imposible para Él. Dice ahí, versículo 25, que Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Miran solamente las cosas de la tierra. Se rige por las cosas de la tierra. Versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba. Miren lo que dice. La Jerusalén de arriba. Tengo que mirar ahí. La Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Yo quiero engendrar hijos para libertad. El día viernes les decía que nosotros tenemos ataduras que inconscientemente las practicamos. Porque venimos de una esclavitud. Venimos de una escasez. Venimos de una mente cerrada. Por ejemplo, regularmente en una familia donde el abuelo fue abogado, el hijo es abogado, los nietos son abogados, doctores, arquitectos. Porque ellos no nacieron con esclavitud.
Pero en una familia donde nadie, una familia donde nadie ha terminado la high school, hermano. Es una notición, dicen, el primero en la familia que termina la high school. ¿Por qué? ¿Por qué tan difícil? Porque hay una esclavitud que se viene arrastrando. Pero cuando alguien nace libre, yo quiero que tú nazcas libre. Me gusta lo que le decía aquel predicador T.L. Osborne de Oklahoma, le decía a Kenneth Copeland. Le decía a Copeland, tú naciste libre. Tú no naciste como nosotros, con religión, con ataduras, con pensamientos preconcebidos. Tú naciste libre, tú no tenías nada cuando te convertiste. Pero cuando nosotros nos convertimos en una religión, mi hermano, mire, sacar a alguien que ha escuchado en su vida, por ejemplo, que hay que guardar el sábado, y le metieron esa esclavitud en la mente. Qué difícil sacársela, hermano. Se aferran a su esclavitud, no quieren la libertad. Y el Señor Jesús dijo, si los sacerdotes profanan el templo en día sábado, y aquí hay uno más grande que el templo, más grande. Y entonces lo que Dios quiere es que demos cosas a luz de libertad. Dice ahí, la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibe, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Libres para mirar hacia arriba. El libre sabe que tiene promesa. El libre sabe que hay esperanza y camina por fe. Camina creyendo. Si a veces los aventureros, mi hermano, los aventureros que salen sin nada de su casa a caminar y a conocer, tienen más fe porque creen que algo bueno puede pasar en el camino. Diga conmigo, algo bueno me puede pasar a mí. Algo bueno me puede pasar a mí. A mí no se me olvida aquel que entrevistó al reportero del ticket de lotería. Cuando le preguntó, ¿crees tú que te lo puedes sacar? Y aquel al instante contestó, sí, ¿por qué no? Otros se lo han sacado, ¿por qué yo no? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Y yo dije, wow, este es fe. Este sí cree. Yo creo que para Dios todo es posible. Y yo creo que Dios está conmigo. Dios está con su pueblo. Ahora, versículo 28 dice, vosotros hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Isaac nació libre. ¿Se imagina la diferencia entre Isaac e Ismael? Por eso Ismael le tenía envidia a Isaac. El envidioso tiene esclavitud, mi hermano. Porque el envidioso no siente inspiración, siente envidia. O sea, si yo miro que alguien prospera en la vida, yo digo, wow, sí se puede. Y lo miro como un ejemplo a seguir. Me inspiro con él. Digo, wow, sí se puede. Mira, esa persona pudo, sí se puede. Gracias a Dios que puedo mirar lo que él hace. El envidioso no. El envidioso mira aquello como una amenaza. Mira aquello como que aquel no debe de tener. Si yo no tengo, él tampoco debe de tener. Pero el que se inspira, yo siento inspiración. Cuando veo algo bueno, siento inspiración. Si aquel puede, yo también puedo. Dice que como Isaac somos hijos de la promesa. Isaac nació libre en su casa. Él no tenía preocupación. ¿Cuál era la esclavitud de Ismael? Posiblemente la esclavitud de Ismael era, un día me van a sacar. Mi mamá es una esclava. Para mí nada es seguro. Un día me van a sacar. Y él vivía con esa esclavitud. Y esa esclavitud le producía envidia, le producía amargura. Pero Isaac no. Isaac nunca pensó, un día me van a sacar. Es como el residente en Estados Unidos, comete un delito y lo deportan. El ciudadano no. Ese puede cometer el peor delito. Lo que pueden hacer es darle la pena de muerte, meterlo a la cárcel de por vida, pero no dicen lo vamos a mandar para México. No dicen lo vamos a mandar para su país. ¿Por qué? Porque él aquí nació. Él es de aquí, le pueden hacer cualquier cosa, menos deportarlo. Y el residente sabe, no me puedo meter en problemas porque voy a parar allá en mi pueblo. Que no tiene nada de malo que pare alguien en su pueblo. Que siga buscando a Dios, amando a Dios, y Dios está en todo lugar. Amén. Amén. Entonces,
hijos de la libre. Isaac nació libre, nació de una libre. Versículo 29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. El libre es perseguido a causa de su libertad. Si te persiguen a causa de la libertad, bienaventurado eres, mi hermano. Si te persiguen porque tú crees en Dios, amas a Dios, porque Dios te bautizó con el Espíritu Santo, porque crees a su palabra, porque crees a sus promesas, soporta esa persecución. Es parte de la libertad que tú tienes. Pero que no te persigan por esclavitud. Porque un esclavo se consuela con otro esclavo. Es decir, que cuando hay una en esclavitud, cuando hay una congregación en esclavitud, ella se consuela con otra y hasta se unen. Mire, yo un día estaba en una iglesia, allá en la luna. Me invitaron, nos invitaron. Y fuimos. Y entonces yo estaba ahí abajo con todos. Y en la plataforma estaban los 3 pastores que estaban con la actividad. Y Dios me habló. Dios me ha hablado de muchas maneras. Una vez en la vida me ha dicho pastor. Una vez que yo sepa. Pastor, me dijo pastor. Pero esa vez me dijo mi siervo. Esa vez. Me dijo mi siervo. Esos 3 pastores que están arriba de la plataforma, los 3 están en contra de ti. Yo dije amén. Pues, ¿qué voy a hacer? Nada, bendecirlos, orar por ellos. Y si usted me pregunta, ¿dónde están esos 3 pastores? Están los 3 destruidos. Los 3 están con problemas. Bueno, uno ya ni está pastoreando siquiera. Y los otros 2 están, y yo los miraba como grandes a ellos. Y los 3 están mal. Pero Dios me habló. Yo estaba parado allá atrás con ustedes, con la iglesia. Y me dijo, mi siervo... A veces, una vez me ha hecho pastor el Señor. Una vez yo le dije, Señor, ¿tú me dices pastor a mí? Porque Él me dijo pastor. Ya hasta se me olvidó la instrucción que me dio. Pero esa vez no me dijo así, me dijo mi siervo. Me dijo mi siervo, esos 3 pastores que están arriba de la plataforma, los 3 se han unido para estar contra ti. Y yo dije, amén. Porque un esclavo se une con otro esclavo. Se unen y hacen su alianza. Pero el libre no. El libre vive la libertad. Y nosotros somos hijos de la libre. Amén. Amén. Dios quiere que entendamos que somos hijos de la libre y que el evangelio se define en libertad. Dice que el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. Así también sucede ahora. Versículo 30. Y ahí está el final. El final será que el libre permanece. Versículo 30. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Entonces, al final, el libre permanece, mi hermano. Al final, el que es libre permanece, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Y yo sí soy heredero. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Somos herederos en Dios. Amén. Y en el capítulo 5, el siguiente versículo, yo trato de terminar. Capítulo 5, versículo 1, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. No volvernos a esclavizar, amar la libertad que Cristo nos dio. Dios te hizo libre. Pero el que practica el pecado es esclavo del pecado. Dios quiere que viva la libertad y el que vive en libertad se debe de gozar que vive en libertad. El libre sabe que puede aspirar a todo, mi hermano. El libre sabe que puede aspirar a todo. El esclavo no. El esclavo a lo más que podría aspirar a un día ser libre quizás. Pero el libre puede aspirar a todo porque es libre, porque puede alcanzar. Recuerdo mi pastor. Él me decía cuando yo estaba en la cárcel, porque mi pastor se convirtió en la cárcel. Me decía, cuando yo estaba en la cárcel, nos poníamos a fantasear con los compañeros de cárcel. Y le decía, uno al otro le decía, ¿vamos por una soda a la tienda? Y le decía, sí, vamos. ¿De cuál vas a querer? Dice, y hablábamos tonterías, porque estábamos encerrados. Sabíamos que no podíamos hacerlo. Era pura fantasía, nuestras locuras fantaseábamos. Pero el libre sí puede ir. Y el libre sí puede escoger.
Mi pastor me dijo, dice, cuando yo salí de la cárcel, lo más difícil para mí fue escoger. Porque en la cárcel me decía qué ropa me iba a poner, qué zapatos me iba a poner, qué comida iba a comer y a qué horas iba a comer. Y cuando salí, yo tenía que elegir o una hamburguesa doble o una sencilla, o un pantalón azul o un blanco. Dijo, yo no sabía qué hacer, porque yo no estaba acostumbrado a eso. Yo estaba acostumbrado a que los demás escogieran por mí, eligieran por mí. ¿Sabes que tú puedes elegir? Está la historia de William Branham cuando fue a África y había uno que no tenía pies. Así, no sé si se los cortó o así nació, pero no tenía pies. Y le dijo, mañana Dios te va a dar pies nuevos. Ve a la tienda y compra unos zapatos. Y dice que aquel fue a la tienda. Y su pregunta era, ¿y de qué número me los compro? Está documentado eso. ¿Y de qué número me los compro? Si él nunca en su vida había tenido pies. Pero él en fe compró los zapatos. Y le dijo, póntelos ahí. Y entonces oró por él. Y Dios le dio pies. Pero el que nunca ha tenido, ¿cómo puede elegir? Pero nosotros somos libres. Entonces no camines como esclavo. Elige. Tírale a lo alto. Te voy a creer por todo, Señor. Te voy a creer que para ti no hay nada imposible. Voy a creer que yo sí puedo alcanzar. Que yo sí se puede manifestar en mi vida el poder de Dios. No me voy a poner en una actitud de tenerle envidia a los demás, de criticar a los demás. No critiques. Te voy a decir por qué. Porque todo lo que tú criticas lo alejas de ti. Critica la salud de que Dios sana y nunca te va a llegar. Critica la prosperidad económica y nunca te va a llegar. Critica el hablar en lenguas y nunca te va a llegar. Como dijo aquel pastor o aquel hermano. Dijo, yo no creo en eso de la prosperidad económica, que Dios prospere económicamente. Yo no creo en eso. Y el pastor le dijo, no te preocupes, nunca te va a llegar de cualquier manera. Mientras no creas. No tienes nada de qué preocuparte, nunca te va a llegar. Porque todo lo que yo critique, lo alejo de mí. Si yo te critico a ti, te alejo de mí. Porque te vas a dar cuenta que yo estoy criticando y tú no te vas a acercar a mí. Todo lo que yo critique, la sanidad divina, la prosperidad económica, el hablar en lenguas, los dones de fe, cualquier cosa que la critiques, la alejas de ti. Pero si tú dices, sí, Señor, te doy gracias. Y sé que es real, y sé que es para mi vida, y sé que yo también puedo alcanzar porque soy libre en el Señor. Pásale por alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Libertad. El Evangelio se define en libertad. El Evangelio se define en que somos libres en Dios. Que Él vino para ser libres. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu presencia y por tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque habitas en medio nuestro y porque nos has dado la libertad, Señor. Yo soy libre. ¿Quieres declararlo, decirlo? ¿Quieres recibirlo y decir, Señor, gracias que yo soy libre, Señor? Que soy libre en ti, Señor. Te amamos y te bendecimos, te amamos y te glorificamos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque has roto las cadenas. Has roto las cadenas, Señor. Gracias, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadena romper en el nombre de Jesús. Vamos a declarar que hay poder en el nombre de Cristo. Y que Él rompe las cadenas. Y que Él rompe las ataduras. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Sí, Señor, sí, mi Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Decláralo. Hay poder en el nombre de Cristo. Una vez más, hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Se rompen cadenas, se rompen cadenas. Se rompen cadenas, decláralo. Se rompen
se rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas. Decláralo, se rompen cadenas. Se levanta un ejército, un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper. Sí, Señor, rota las cadenas en el nombre de Jesús. Rota las cadenas en el nombre de Jesús. Rota las cadenas en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder para romper cadenas, para liberarte. Solo recibe la libertad. Recibe la libertad, recibe la libertad, recibe la libertad. Y yo soy libre, en el nombre de Jesús soy libre. Hay poder, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Son rotas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cadena romper, cadena romper. Aleluya. Las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Ataduras mentales son rotas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cadenas mentales son rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy en el Evangelio, proclamo el reino de Dios. No proclamo la ley y los profetas, proclamo el reino de Dios hoy aquí en la tierra, manifestándose el reino de Dios en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Se levanta un ejército, se levanta, claro. Sí, Señor, el ejército de Dios, el ejército de Dios. El ejército de Dios, el ejército del Señor, un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Gracias, Señor. Gracias porque tú has roto las cadenas. Y yo declaro con mi boca, con mi corazón, con el Espíritu, que las cadenas han sido rotas en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, ataduras mentales son desarraigadas, destruidas, imposibilidades son desarraigadas, destruidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que Cristo está aquí, que Cristo es poderoso, que Él es mi Señor, que Él es mi Dios, que Él es mi Salvador. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, papá, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor.